Estamos Claro. en la Biblioteca El Tintal. Esta se llama Manuel Zapata Olivella, en homenaje al afrocolombiano, al escritor afrocolombiano tan importante. Entonces, bueno, ahora sí, sigue tú contándonos tú. Mira, para la gente que le interese este tema, yo escribí un artículo para El Espectador hace 5 años, un poco menos, se llama El destino de las ciudades, para la separata sobre los 125 años del Espectador. Y en ese artículo me pregunto realmente qué viene primero, si el deseo de urbanizar, es decir, de sacarle a la tierra un mayor valor por el metro cuadrado, o sea, una enorme plusvalía, y de segundo, cuál es la estrategia de los pasos que se dan para llegar allá. Lo que combato es la idea de que con leer lo que dice Google uno ya entiende qué es una biblioteca, ¿comprendes? No, esto es un proceso estructural de urbanización en el que esta cosa que nosotros estamos viendo está reemplazando su destino de humedal por un destino de enorme cantidad de edificios, de casas y de más edificios y más casas. La ciudad de Cali, todos sabemos, es la frontera oriental de lo que antes era ya el municipio anexo de Fontibón, de tal manera que donde estamos es lo que antes eran las haciendas, algunas grandes y algunas pequeñas, de Fontibón, que quedaba tan lejos como Usaquén, cuando Bogotá era pequeña. Leer a Bogotá es leer eso, son esas señales, esa gramática de qué es lo que le pasa a una ciudad cuando crece. Entonces todo esto, hemos encontrado este lugar que me produce una gran ambigüedad. De un lado lo siento extraordinariamente bello, extraordinariamente potente para una ciudad culta, y por el otro lado lo veo como una estrategia estructural de acrecentamiento de la plusvalía. Entonces a veces como que los dos sentimientos no me compaginan bien y entonces se quedan en la mitad del camino. Porque te propongo el caso de París. París tiene una biblioteca, que es la François Mitterrand, tiene otra biblioteca y no tiene más, y todo lo demás son bibliotecas por barrios, son bibliotecas de localidad. ¿Y esto no ha intentado ser como la biblioteca de un gran sector? Esa es la pregunta, esa es la pregunta. ¿Cuánto alcanza a cubrir una biblioteca para que haya una relación humana entre la biblioteca como institución, o sea, el bibliotecario, ¿sí? Que presta sus servicios de asesorar a la persona, al estudiante, por ejemplo, o al adulto mayor, ¿sí me entiendes? Esa mezcla, ¿cuántas personas son capaces de crear una relación cálida en una biblioteca de este tamaño y de esta impersonalidad? Ese es un tema complicadísimo. No hay un solo bibliotecario en el mundo que conozca 100.000 personas. Jorge Luis Borges fue bibliotecario de la biblioteca principal de Buenos Aires, después de haber sido bibliotecario de una biblioteca pequeñita en la calle México. Bibliotecas que no aparecen en lo faraónico de las estrategias urbanas. Ahora entremos a la parte de los nombres propios. A ver, hagamos un plano. ¿Qué te parece si entramos? No, claro. Vamos y le contamos a la gente. Claro, quién era Zapata Olivella, quién es el arquitecto, quién era el alcalde. Moñitos. Moñitos. O sea, estás hablándonos de Manuel Zapata Olivella. Sí. ¿Dónde queda Moñitos? Moñitos queda junto a Lorica. Es un corregimiento de Lorica, Córdoba. Tiene un mar precioso, imagínatelo cómo sería hace 100 años. Entonces, en ese mar precioso había un pedagogo negro, el gran padre de los Zapata Olivella, que era, pues, un hombre de letras, sencillamente. Desde ese momento, las letras están metidas en esa familia. Entonces, los hijos de ese gran mentor son Manuel, Juan y Delia. Manuel, pues, fue el que abrazó la literatura como tal, ¿sí? Entonces, comenzó con una novelita que, por cierto, la vi hace poco en manos de un amigo que se llama La Calle 10. Él sigue trabajando muchísimo, logra conseguir alguna financiación y saca una revista que fue muy importante en Bogotá que se llamó Letras Nacionales. Esa sí tal vez no la conoces. Letras Nacionales fue la revista que sostuvo una forma de la literatura con mucho compromiso político. En ese número de Letras Nacionales, en el número 1, se recuperaron los cuentos del Espectador de García Márquez, que luego dieron origen a ese pequeño libro que se llama Ojos de Perro Azul. Entonces, si no hubiera sido por Manuel Zapata, por José Stevenson y por mí,
que fuimos las 3 personas que nos dedicamos a hacer la investigación. Se la entregamos hecha a Manuel y Manuel publicó los cuentos. Entonces ese es Manuel Zapata. Manuel Zapata estuvo en África, hizo las grandes investigaciones sobre cuáles son las comunidades. De todas maneras, no olvidemos que Macondo es una palabra africana y que hay una tribu Macondo en África. Entonces él fue y se entrevistó con unos sacerdotes allá en la zona de Guinea, de donde ellos venían. Regresó a Colombia y fue cuando entonces ya se sintió con ánimos para escribir La cosa grandota, que se llama Changó, el gran putas. Es una novela sobre el dios, digamos, el dios hombre, Changó. Tenemos dos caras de la moneda, ¿no? La moneda secreta, que es esa del director de la biblioteca llamado Jorge Luis Borges, ciego, soñando con el oro de los títulos de los libros. Y del otro lado la turbamulta de muchachos que vienen a hacer las tareas acá. Son 2 bibliotecas distintas dentro del mismo espacio. Claro. Y entonces ahí sí podemos hablar de este hermoso espacio. Esto fue un transformador de basura. Sí, entonces cuéntanos bien, ¿y quién es el arquitecto? Claro, claro, es súper bonito, es una historia muy bonita. Este es un transformador de basura de la época del alcalde Aníbal Fernández de Soto, Carlos Albán Holguín, o sea, los alcaldes conservadores nombrados por Misael Pastrana. ¿Cómo sería de lejos esto? Que aquí quedaba el transformador último del límite de la ciudad. Pero estoy hablando de no hace mucho, estoy hablando del año 70. Entonces, se abandonó el transformador cuando ya tuvieron que aprender que el problema central era la concentración y fue cuando nació Doña Juana, junto a Tunjuelito, en fin. Bueno. Entonces esto quedó abandonado, impresionante, imagínate, con esas moles gigantescas de cemento armado, como se dice técnicamente. Entonces eso había que hacer algo. Y ahí fue cuando llamaron al hijo de Guillermo Bermúdez Umaña, el Pajarón Bermúdez, uno de los 7 arquitectos importantes de Bogotá. Ven, vamos. Entonces mirando. Estás hablando de Daniel Estoy hablando Bermúdez. del papá de Daniel. Estoy hablando del papá de Daniel, de Pajarón Bermúdez, Guillermo Bermúdez Umaña, que fue, digamos, uno de los 7 arquitectos serios con los que contó Colombia a primera década de la segunda mitad del siglo XX, o sea, década del 50. Fueron los alumnos de Le Corbusier. Sí. Y su hijo Daniel, Daniel se convierte entonces en una persona a la que le votan este proyecto. El tipo dice, no, pues vamos a hacer una cosa de gran generosidad luminosa. Y ya está acá. Yo no creo que haya un lugar donde entre el sol de manera más bonita que acá. Los domingos, sábados y domingos, nosotros veníamos con el grupo de la Universidad de los Andes a presentarnos acá. Y la actividad es bellísima y la cantidad de familias que vienen. Viene la familia completa. Sí, viene toda la familia. Se vuelve un plan familiar. Bien sea hacer las tareas, pero también entonces viene todo el mundo a ver las obras, o hay conciertos, tiene una actividad muy bonita que rescato y defiendo. Bueno, y hasta aquí terminamos pues con este paseo por la Biblioteca Pública del Tintal, que hace parte de la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed, que a su vez hace parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Así que los esperamos porque vamos a seguir visitando las otras bibliotecas de la ciudad y conociendo los secreticos que esconden ahí entre libros y anaqueles y en fin. Chao.